Buenas noches nuevamente a todas las personas que ya se encuentran con nosotros en esta sala del webinar Salud Animal, equilibrar las emociones de los animales para brindarles bienestar y sobre todo para aprender la importancia de equilibrar sus emociones y tratar trastornos como la ansiedad o problemas de comportamiento a través del uso de las esencias florales. Como siempre, mantendremos apagados los micrófonos para no tener interferencias durante la presentación de la conferencista invitada. Y hacia el final del chat, hacia el final de la conferencia, habilitaremos el chat para que puedan realizar sus preguntas e inquietudes que les surjan acerca de la conferencia o que tengan adicionalmente para hacerle a nuestra conferencista. Ahora sin más, entonces les presentaré a nuestra doctora invitada. Hoy tenemos el privilegio de contar como conferencista invitada a la doctora Marcela Muñoz Montoya, médica veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina homeopática veterinaria, directora académica y de investigación de la Fundación Universitaria Luis G. Páez y representante para Colombia de la Asociación Internacional de Veterinarios Homeópatas. Bienvenida, doctora. Buenas, ¿me están escuchando? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, señora. Perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Mil gracias a Cuantas por esta invitación y por permitirme hablar de esto que me apasiona profundamente, que es como la salud emocional de nuestras mascotas. Pues sin más preámbulos, iniciemos. Y me gusta mucho iniciar este tipo de conferencias sobre el tema de salud desde las medicinas alternativas en las mascotas con una reflexión inicial que dice que un niño le dice a un adulto con sorpresa porque la vida de los animales es más corta. Y digamos lo que el adulto contesta que nacemos para aprender a querer y amar y los animales ya vienen aprendidos, ¿sí? Y yo les pregunto a ustedes que deben tener sus animales de compañía y seguramente todos están muy interesados en esto porque tienen sus animalitos de compañía. ¿Quién le da a uno más amor incondicional que uno de nuestros gaticos o nuestros perritos? O sea, ese sí es amor del bueno. Y si hablamos de evolución del alma en términos de aprender a amar, pues ellos ya vienen con esa lección aprendida. Hoy vamos a hablar, básicamente, mi fuerte es la homeopatía veterinaria. Yo soy especialista, eso ya existe como una especialización en Colombia con registro calificado del Ministerio de Educación. Se le exigen a los médicos y ya los médicos veterinarios también tenemos la especialización. Pero utilizo muchísimo las esencias florales también como un soporte y un apoyo importante para la homeopatía. De plano, a veces siento que las esencias florales actúan a un nivel más sutil y más profundo que la homeopatía y son en algunos casos muchísimo más potentes. Entonces, digamos que primero hablemos de qué es la terapia floral y la terapia floral es un método de curación que sirve para equilibrar al individuo con estados emocionales negativos. Y es que definitivamente desde este paradigma en que estamos parados los médicos veterinarios alternativos, definitivamente esta visión holística que tenemos de nuestro paciente, indudablemente lo primero que se modifica y muchas veces la causa de que se modifique los temas orgánicos vienen de causas emocionales, ¿ok? Miedo en muchos casos y en los animales es muy usual el miedo, la preocupación, la impaciencia, la necesidad de atención y aunque no lo crean, pues esto ya hay artículos muy juiciosos científicos que hablan de los sentimientos y las emociones en los animales. Si antes teníamos que hacer un acto de fe, hoy por hoy no es un acto de fe. Existe y creo que todos los que tenemos animales en casa somos conscientes de que ellos son seres emocionales y sintientes. Y si no, pues estamos mal. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con los animales? O sea, nosotros tenemos unos lobitos chiquitos en casa
o unos tigres o unos leones en casa. O sea, tenemos animales que tienen una carga genética para manifestar una serie de comportamientos que vienen con ellos, ¿sí? Ese es su rasgo genético, su información genética. Pero cuando domesticamos a los animales, de alguna manera, inevitablemente, esas pautas de comportamiento normal empezamos a modificárselas. Y ahorita vamos a mirar algunos ejemplos de cómo modificamos esas pautas de comportamiento. Obviamente, de alguna manera, bloquear lo que viene inscrito en el DNA puede tener unas causas negativas sobre las emociones de los animales, ¿sí? Aquí les traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, los animales, los perros están diseñados para vivir en manadas, ¿sí? Y encontrar una escala social dentro de una manada. Y entonces compramos un cachorrito y no lo dejamos socializar con otros perros. O está viviendo sin otros perros y solamente con humanos. Y esto es una manada para él, pero en esa manada él tiene que encontrar dónde está su jerarquía. Y nosotros no hablamos perronés, como digo yo, le digo a los dueños de mis pacientes. Entonces, ahí empezamos a causar un poquitico de inconvenientes sobre lo que debe ser el comportamiento natural de un animal. Lo otro es que, por ejemplo, los perros, el mundo del perro es un mundo olfativo. Ellos ven bien, pero el mundo, la información que les llega del exterior es absolutamente olfativo y necesitan imperiosamente vivir olfateando absolutamente todo. Y uno ve mucho en la calle a los dueños de las mascotas que están paseando sus animalitos de compañía y porque les da mucho asco, ahora con el COVID es un poquito más complicado, les impiden oler lo que ellos quieren oler. Y impiden también, digámoslo, todo ese comportamiento de marcaje de un territorio con orina, ¿sí? De plano, no solamente porque el dueño lo impida, sino porque la señora de la salida del edificio le molesta que el perro marque la entradita del edificio con orina, que pues tiene razón, pero es parte de un comportamiento que es un comportamiento natural y que estamos, digámoslo, impidiendo. Y eso trae consecuencias indudablemente. Animales que no dejamos que se relacionen con otros animalitos de su misma especie o de otras especies. Esto hace que, por ejemplo, esos cachorritos, los cachorros tienen un periodo de socialización muy sensible, los cachorros de perros tienen un periodo de socialización muy sensible que va hasta los 3 meses. Desafortunadamente, el esquema de vacunación no lo terminamos sino hasta los 3 meses y de alguna manera muchos colegas lo que hacen es aconsejar que no se saque el perro, que no se vaya a poner sobre el pasto, que no salga el perrito esos primeros 3 meses. Y lo que pasa es que eso equivale como si uno cogiera a un niño y no lo dejara salir de casa durante los primeros 7 años. Es decir, vamos a tener un niño que no va a tener ni idea cómo relacionarse con los otros niños ni con otros adultos. Y eso es lo que pasa muchas veces. Y eso nos genera comportamientos de agresividad, de inseguridad y de miedo que se pueden manifestar más adelante en los perritos adultos. Este comportamiento de explorar un territorio y de organizar un territorio lo restringimos a paseos corticos con una trailla. Este proceso de sacar al perro se ha convertido en básicamente sacarlo a que haga chichi y popó y volverlo a entrar. Y es muy importante permitir que se hagan paseos largos, que el perro pueda explorar. Yo sé que muchas veces hay que tenerlos con trailla porque en los conjuntos lo exigen, porque a veces es importante para prevenir las peleas entre los perros y eso, pero hay que permitirles a ellos que hagan un paseo largo, que el paseo no sea siempre por el mismo sitio, sino que tengan la oportunidad de explorar, de tener olores nuevos. Yo le digo eso al Facebook, ¿no? O sea, ellos se acercan a un poste y ahí saben quién pasó, cómo pasó, si era hembra, macho, qué estado reproductivo tenía, si estaba enfermo, si no estaba enfermo, absolutamente todo.
¿Listo? Y lo otro que es muy grave, digámoslo como ejemplo de cómo no respetamos el comportamiento natural de los animales y eso después nos trae consecuencias, es el tratar de humanizarlos excesivamente. Y en estos tiempos de mayor soledad de los seres humanos, creo que ese es un problema muy complicado de no respetar que su comportamiento natural, que son animalitos y que tratamos de tratar de hacer una comparación como si fueran bebés y les ponen cositas en la cabeza y los visten y le hacen una cantidad de cosas que eventualmente puede ser un problema bien complicado para nuestros animales de compañía. Desde las esencias florales, digámoslo que la enfermedad o el concepto de enfermedad y de salud tiene que ver con una desarmonía entre el alma y el cuerpo. Y seguramente si ustedes han utilizado o saben de esencias florales, el doctor Bach, que fue el pionero en este tema de las esencias, hablaba de esa desarmonía entre el alma y el cuerpo. Y de alguna manera es lo que le imponemos a los animalitos, ¿sí? Entre lo que viene en su código genético, en lo que viene dentro de su misión de vida como perrito o gatico y lo que nosotros le imponemos como animal de compañía, porque es que el término mascota no me gusta mucho. Esa desarmonía entre lo que el alma quiere y lo que nosotros a veces hacemos, esa desarmonía ocasiona síntomas orgánicos y ahí aparece la enfermedad. ¿Listo? No es solamente, digámoslo, la mortificación, sino que esa mortificación siempre se traduce en síntomas orgánicos, en enfermedad. Entonces, una de las principales, digámoslo, emociones que, que pueden sufrir los animales indudablemente es el miedo, ¿sí? Digámoslo que tenemos algunos problemas de comportamiento como la agresividad, el marcaje excesivo, etcétera, pero muchas veces la base de los trastornos de comportamiento tienen que ver con el miedo, pero el miedo se puede manifestar de maneras diferentes o pueden ser miedos diferentes, ¿sí? Y cada una de estas esencias tiene un twist, un enfoque diferente sobre el tipo de miedo que sea. Entonces, por ejemplo, Agrimonia le tiene miedo a la confrontación. Son perritos muy, muy inseguros. Ahorita vamos a pasar por cada una de las esencias y les voy a dar unos tips corticos sobre qué tipo de animalito sería el que encajaría mejor con la esencia floral. ¿Listo? El centaurio, no tener apoyos, el cerato, acuérdense que el cerato es la matica que crece así como que no sabe para dónde va, es la que tiene miedo a tomar decisiones, el walnut a los cambios y el miedo está de base en casi todos los trastornos de las emociones. El miedo nos paraliza, es una emoción extremadamente fuerte eh, y, y es una de esas emociones que si logramos dominar, podemos vivir una vida un poquito mejor. ¿Listo? ¿Y por qué el miedo es tan importante? Porque está relacionado con la supervivencia. El miedo es importante en ese sentido porque el miedo es el que nos permite huir en el caso de que la supervivencia esté en juego. Entonces, digamos lo que hay en las esencias florales y para aquellos que saben un poquito más que yo, seguramente saben que hay como 7 sentimientos o sensaciones o emociones de fondo, de los cuales se derivan varias esencias florales. Está el miedo, que es el que estábamos hablando, la incertidumbre, la falta de interés por las circunstancias actuales y ustedes me van a decir, pero eso cómo se traduce en el lenguaje de los animales o en el comportamiento de los animales y ya vamos a ver un poquito más adelante. La soledad, la hipersensibilidad a las influencias o a las opiniones ajenas, abatimiento y desesperación y excesiva preocupación por el bienestar de los demás. Entonces, el miedo ya lo discutimos un poquitico, está relacionado un tanto en los animales con la incertidumbre, o sea,
La falta de interés por las circunstancias actuales la vemos, pues las podemos ver, por ejemplo, en animales con enfermedades muy avanzadas y muy complicadas, donde ya lo que pase en su entorno no les importa. Sí, ya están tan avanzados o están tan debilitados que ya finalmente no les importa lo que pueda estar pasando alrededor. En el tema de la soledad, creo que no tenemos duda y muchos de ustedes seguramente han, han experimentado animales que les cuesta mucho trabajo quedarse solos o animales que deciden aislarse por su propia iniciativa, especialmente, por ejemplo, en gatos. Eh, o porque hay un tema de lo que llamamos los veterinarios hiperapego, o sea, es el perrito que se queda solo y puede aullar todo el día, puede destrozar el sofá, o sea, que es un problema enorme para él quedarse solito. La hipersensibilidad a influencias o opiniones ajenas, digamos lo que es más una hipersensibilidad de tipo sensorial, son animales que reaccionan muy rápidamente a cualquier estímulo de ruido, por ejemplo, son animales que con un ruido fuerte pueden morir de miedo. O que son muy sensibles al frío, o animales, y yo tengo casos que son muy sensibles a reprimendas, el dueño los regaña y se enferman, o sea, de verdad se enferman. Tengo pacientes, por ejemplo, que son animales de pedigrí que llevan a exposición y que cada vez que van a una exposición se enferman porque hay mucha presión encima. El abatimiento de la desesperación, que está, digámoslo, un poquitico ligado al tema de la falta de interés en animales que realmente o que pierden el interés por el entorno, se da, por ejemplo, en animales gerontes, en animales viejitos, es una posibilidad, y la excesiva preocupación por el bienestar de los demás. Y aquí me permito hacer una pausa porque yo sí creo que los animales de compañía llegan a nuestras vidas siempre por alguna razón. O sea, yo creo que todos hemos hecho la reflexión, a veces la decimos y a veces no para que no nos crean locos, pero creo que cada uno de los animales que han pasado por nuestras vidas nos ha dejado una lección y generalmente vienen a acompañarnos en algún proceso, ¿sí? Y yo sí siento que tengo en la consulta, y esto es porque la consulta homeopática es una consulta mucho más profunda que una consulta de medicina convencional, y uno siempre está detrás, digámoslo, de ese tema emocional en el animal, porque es que si uno no resuelve el tema emocional, difícilmente puede resolver el problema de orgánico o de enfermedad. Y sí, yo siento que a veces los animales vienen a ayudarnos y que hay una preocupación real de ellos por nosotros. Y lo veo muchísimo, creo que son órganos de somatización externa, como dice una médica veterinaria argentina que respeto mucho. Eh, y lo veo, por ejemplo, en que la señora hace un cáncer de seno y la perra hace un tumor mamario, o la señora aborta y la perra también aborta. He tenido casos tan profundos y tan complicados como dueños que hacen osteosarcoma y el perro hace un osteosarcoma. Entonces sí creo que este tema de la excesiva preocupación por el bienestar de los demás acompaña a nuestros animales sin ninguna duda. Eh, es importante diferenciar entre el concepto de un sentimiento y de la emoción, ¿sí? Porque finalmente cuando estamos hablando de esencias florales, estamos hablando de más de emoción que de sentimiento. Y es que la emoción es una alteración del ánimo debe ser intensa y pasajera. Puede ser muy agradable, o sea, una emoción de una alegría profunda porque vuelven a ver un hijo, porque pasó algo divino, pero puede ser también una emoción negativa como un duelo por la muerte de alguien, ¿sí? Un intenso dolor porque nos han herido. Y lo importante de la emoción, en su definición, es que siempre va acompañada de algún síntoma orgánico, ¿sí? De alguna manifestación eh, física. Esa es, digámoslo, la definición exacta. Y es que las emociones, desde el punto de vista nuestro, ay, perdón, es que las emociones desde el punto de vista nuestro son
como los gatillos que desequilibran o equilibran la energía vital, que es la que mantiene el organismo en un estado de equilibrio. Entonces, cuando ella se desequilibra por esto, por emociones, por ejemplo, puede desequilibrarse por otras cosas, por un agente microbiológico, por un accidente, ¿sí? Por un agente químico. Pero usualmente es un tema emocional el que está siempre detrás y ese desequilibrio es el que causa la desarmonía y sobreviene la enfermedad. ¿Listo? Entonces, en términos de cómo perciben los animales, básicamente tenemos que tener como tres cosas en mente. Uno es que las necesidades básicas son el territorio, la manada y explorar. Y aún animales que no viven en manada, porque digámoslo, los grandes felinos para hacer como el ejercicio con los gatos, si bien viven en manada cuando son adultos, llega una parte en la adolescencia en que el león tiene que partir y son esos leones que vagan por la sabana africana solos, indudablemente se establecen lazos emocionales, ¿sí? Y los que tenemos gatos lo sabemos, ¿sí? Hay gente que le gustan más los perros y no les gustan los gatos por independientes. Pero uno sabe que el perro funciona muy bien por el afecto, o sea, por eso es un animal más de manada. El territorio es importante, pero el afecto es clave. Y el perro vive contigo en una mansión en Miami o en un puente debajo de la 26 y va a ser exactamente igual de feliz mientras esté contigo. El afecto es supremamente importante. Para los gatos, en cambio, el territorio es primordial. ¿Sí? Y por eso sacar a un gato de su entorno y de su territorio, llevarlo a una visita con el médico veterinario, es un drama para el gato, porque es sacarlo de su territorio. Sí arman un vínculo afectivo con los dueños, con alguien en casa, siempre hay alguien como que es el preferido, el elegido, le digo yo, el elegido. Sí arman un vínculo afectivo, pero digámoslo que su emocionalidad está más ligada al tema del territorio. Y muchas veces a un gato le mueven el sofá del sitio contra la ventana y el gato te puede hacer un problema urológico violento solamente por la movida de un sofá. ¿Listo? Entonces, esto es algo, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí hay unos ejemplos de la vida diaria, digámoslo, de cómo podrían los cosas que son normales para nosotros afectar a los animales. Por ejemplo, una mudanza. La mudanza afecta al territorio y la manada. Un divorcio afecta a la manada del animal, ¿sí? Si además, digámoslo, es un perro que viene de vivir en una finca y nos regresamos para Bogotá, un apartamento de 70 metros, pues seguramente el tema de exploración va a ser bien complicado y puede manifestar algún tipo de enfermedad. Cuando llega un nuevo miembro a la familia, eso afecta la manada y afecta al territorio. Cuando muere alguien en casa, los animales hacen duelo y eso es muy importante tenerlo siempre presente. Eso afecta la conformación de la manada. Y a veces no los tenemos en cuenta. Nos enfocamos en el dolor del humano y pocas veces pensamos en el dolor o el duelo del animalito que está en casa. Una energía nerviosa, niños muy hiperactivos, afecta la relación de la manada y la exploración. Y ahí es súper importante enseñarle a los niños, porque es que no son juguetes, los animales de compañía no son juguetes, son seres sintientes y emocionales que hay que tener un profundo respeto por ellos. Yo me tengo que contener muchas veces. Hace unos días estuve en Cartagena y habían unas chiquitas jugando con un perro cachorro entre el mar y no pude contenerme. Me tocó pararme y decirle a la mamá, mira, de verdad, es que el perrito está sufriendo. Me da una pena horrible contigo, soy veterinario, es que hay que enseñarle a los niños que esos no son juguetes porque lo estaban hundiendo como si fuera un barquito de plástico.
La ansiedad por separación es una pérdida de la manada, ¿sí? Y eso muchas veces pasa cuando queda otro animal en casa. Cuando son solitos es más complicado. El cambio de dueño es cambio de territorio y de manada, y eso es muy grave. La muerte del dueño es gravísima porque es pérdida del líder de la manada, es del líder, ¿sí? No es solamente que cambie la conformación, sino que cambia el líder de manada. Y por eso tenemos que estar muy atentos. La agresión posesiva, por ejemplo, es la defensa de los privilegios que ya tienen dentro de su manada. Y la agresión protectora es porque están protegiendo a alguien de la manada. ¿Listo? Entonces, esos comportamientos o esas situaciones de vida que nosotros pues no les imponemos, pero que son normales que pasen y que ellos estén allí, pueden ocasionar que ellos empiecen a tener comportamientos que no comprendemos, ¿sí? Entonces podemos tener perros obsesivos compulsivos que finalmente es una resistencia a los cambios. Y allí, por ejemplo, hay dos esencias fundamentales, que es el rock water, que combate la inflexibilidad conductual, y el walnut, que nos ayuda a que haya una mejor adaptación. Esto, por ejemplo, sirve para los cachorritos que llegan nuevos a casa, ¿sí? Que uno tenga una esencia, los acaban de separar de mamá, están cambiando de territorio, son muchos cambios al tiempo, entonces esto nos puede ayudar a que el perro viva esa etapa de adaptación a una nueva casa con un estado emocional mucho más equilibrado. Entonces, voy a empezar a hablarles de esencia por esencia y de alguna manera, como para qué sirve, para que ustedes vayan mirando, porque seguramente ustedes van a identificar alguno de los animales que los acompaña en alguna de estos comportamientos. Entonces, en la agrimonia, vamos a ir por orden alfabético, agrimonia, que es para animales inquietos, que como que no se sienten cómodos, ¿no? Que se mastican, que se lamen compulsivamente. Es excelente en temas, por ejemplo, de alergias y de picaduras, de alergia por picadura de pulga, es muy bueno. Y la acción que tiene final es como que da un poquito de paz y de tranquilidad y de serenidad. ¿Listo? El Aspen, que es el famoso álamo temblón, es para perros muy nerviosos, especialmente temerosos de nuevas circunstancias, muy inseguro. El Aspen puede ayudar al perrito que ha sido disciplinado muy duramente en el pasado. Y ahí hago el paréntesis, ojo con los adiestradores, hay etólogos veterinarios, los adiestradores son peligrosísimos. Y son, la gente no sabe cuando uno le pregunta sobre el animal, es un animal muy, muy temeroso y los dueños no saben muy bien explicar a qué es. Entonces cuando uno pregunta, pero miedo a qué, dice, mire, miedo a todo. Es muy nervioso, tiembla por cualquier cosa. Para los gatos que son hipersensibles y que son extremadamente temerosos, es una excelente esencia y tiene, digámoslo, una indicación interesante, que es para animales que le temen mucho a las tormentas, ¿sí? Y eso es un motivo de consulta muy usual, lo mismo que el miedo a la pólvora. Entonces, esto nos ayuda un poquitico a darles un poquito más de valor, sobre todo frente a acontecimientos que no se esperan, que son inesperados. Animales que se sobresaltan muy fácilmente. El bitch o el haya es para la intolerancia, son animales rígidos, exigentes, es por ejemplo los gatitos viejos que definitivamente no aceptan que llegue otro gato, así sea cachorro, y les cuesta mucho trabajo cuando llega bebé a casa. Esta es una esencia que he utilizado con gatos que han sido muy consentidos por sus dueñas y que la dueña queda embarazada y empiezan a cambiar el comportamiento de una manera muy, muy complicada. Entonces, hace que los animalitos sean muy, muy tolerantes. Esta es, me parece a mí, una esencia mucho más para gatos, la verdad. El centaure
que es para animales de carácter demasiado pasivos, excesivamente sumisos, muy, muy sumisos. Y digámoslo que lo que uno pretende es que también encuentre su fuerza interior. Y porque es que ser excesivamente sumiso también en el reino animal es una desventaja. Es, por ejemplo, cuando la gente tiene varios gatos y hay un gato al que todos le cascan, ¿sí? Entonces, perdón por el casco, el que todos le pegan, no todos lo atacan. Entonces, digámoslo que ese es el tipo de animalito que sería muy chévere que sacara un poquitico de fuerza y aprendiera a que lo respeten un poquito. No es bueno ser tan sumiso. ¿Listo? El cerato, que es para animales que son como tercos y saben lo que les está diciendo el dueño, pero necesitan que se lo repitan varias veces. O sea, que son bastante tercos. Y lo que les da es un poquito de sabiduría. La chicoria o el chicore para animales posesivos, muy dictatoriales, excesivamente dominantes, incluso con los dueños, que necesitan como que los estén reconfortando con afecto permanentemente. Son perros que siempre están por encima de sus dueños o siempre están retando esa jerarquía con sus dueños. Y digámoslo, sirve para cuando queremos introducir una segunda mascota y tenemos un animal excesivamente dictatorial o mandón eh, para que le modere un poquitico el carácter. Está clematis, que son cuando este es un medicamento como de extremos de la vida. Son animales como que están aturdidos o, por ejemplo, en el caso de perros con trastornos cognitivos, los perritos también sufren de, digamos, lo que llamamos demencia senil, no Alzheimer, pero sí demencia senil. Entonces, aturdidos, con patrones de sueño raros, son perros que están despiertos durante la noche y deambulan por la casa. Generalmente son perros muy, muy ancianitos. Y también ese es una gotica que se le puede dar a los perritos recién nacidos cuando se han demorado como en tomar el ritmo. Está el brote de castaño, el chestnut bud, que es ideal para el entrenamiento, durante el entrenamiento, para ayudarles a concentrarse, a que aprendan comandos, a diferenciar de qué es correcto y incorrecto. Por ejemplo, en los procesos de enseñarle al cachorro dónde debe hacer sus deposiciones, de comandos simples con los cachorros, es una buena esencia para la concentración. Está el cherry plum para animales que pierden el control cuando se emocionan. Entonces el caso perfecto es que uno llega a la casa y si le pone atención al perro, el perro se hace pis de la emoción. Sí, o sea, no es capaz de controlar su emoción y duran mucho tiempo saltando alrededor del dueño para que salude. Y aunque se les dé la atención, siguen como locos dando vueltas por la casa y se hacen chichi y bueno. Entonces, digamos que eso lo que hace es como darles un poquitico de mesura eh, y les da compostura, como dice ahí, y confianza. Está el cravapo, que es el manzano silvestre. Este, por ejemplo, es para gatos que se acicalan compulsivamente y llegan realmente a lastimarse. O animales que son muy limpios y van a muy, muy sucios, que se lastiman mordiéndose, como hay una enfermedad veterinaria, bueno, no es enfermedad, es un tema de comportamiento más que se llama el granuloma macral. Son estos perros que se lamen la pata y se la lamen y se la lamen, básicamente también por aburrimiento. Y generalmente son animales que tienen comportamientos extremos, ¿sí? O sea, o son demasiado limpios o son demasiado sucios. Entonces, es una esencia floral para no perder el control. El elmo para animales de trabajo, exhaustos por hacer sus tareas, funciona muy bien en perritas y gatas después de nacimientos porque quedan muy agotadas, pero digámoslo, este es una esencia floral
interesante para perritos de trabajo, los perritos de vigilancia, los perritos que son perritos de trabajo y que a veces uno los ve. A mí me provoca andar con una cosa de esas cuando bajo por la 67 porque hay unos perritos a la entrada de Caracol que uno les ve la carita de cansancio. O sea, que han estado ahí todo el día oliendo carros. La genciana para animales abatidos, desanimados, deprimidos por una enfermedad, ¿sí? O porque los regañaron, ¿sí? Entonces, digámoslo, eso refuerza el optimismo, pero son animales generalmente en procesos de hospitalización, por ejemplo, es una excelente esencia floral, porque son animales que se encuentran en un estado emocional muy complicado. Eh, y, y pues yo sueño con una sala de cirugía que uno pueda manejar solo homeopatía y esencias florales. Muy bien. El GORS o el Jaulaga, que es para animales desesperados, absolutamente desmotivados, debilitados y vencidos. Y generalmente se utiliza con la esencia floral anterior en animalitos, por ejemplo, con enfermedades terminales o enfermedades muy, muy, muy debilitantes. El brezo para animales que todo el tiempo están pidiendo atención, ¿sí? Y si no les ponen atención, entonces rompen cosas, rompen platas, son un poquito destructivos, son extremadamente inquietos y les cuesta mucho, mucho trabajo compartir. Entonces, este les da un poquitico de aceptación y les calma un poco el comportamiento. El Holly, cuando los animales son muy celosos ante la llegada de otro animal o de otro miembro a la manada y se sienten desplazados de su posición. Son hostiles, gruñen. Digámoslo, son un poquito agresivos este tipo de animal. Incluso pueden llegar a morder. Entonces, el Holly les da como una capacidad de compartir y una capacidad de compartir amor y de disminuir esa emoción de sentirse inseguros por la pérdida del afecto. El honeysuckle, que son animales también, este es de la serie de los animales desmotivados. Entonces, por ejemplo, ese gatito viejo que ya tiende a aislarse, ya le da lo mismo una cosa que otra, o que han cambiado de casa y que extrañan su casa y uno percibe que extrañan su casa y están como muy quietos. Uno percibe que no tienen la misma cantidad de movimiento durante el día. Sí, uno sabe cómo son las rutinas de su animal de compañía, a qué horas duerme, a qué horas sale, a qué horas pide que lo saquen, ¿sí? Y con los gatos pasa exactamente lo mismo. Ellos tienen su hora de juego que vienen y te buscan, su hora de sueño, pero cuando eso empieza a cambiar y empiezan a estar un poco más estáticos, es el momento de preguntarse qué está pasando y de pronto darles unas goticas de madreselva. El hojarazo para gatos obesos, que eso es un problema que tenemos ahora los veterinarios muchísimo. Gatitos sedentarios o gatitos que tienen dificultades para recuperarse después de alguna enfermedad. Este tema de los gatitos obesos es un tema complicado. Yo le digo a mis pacientes que así como uno le dice a los dueños de los perros, usted tiene que sacar a su perro mínimo 3 veces al día, 20 minutos, mínimo. Piense que tiene que jugar con su gato 20 minutos y animar a que juegue, porque ese es el equivalente de la sacada del perro, es la jugada con el gato. O sea, siempre hay que alentar ese tipo de ejercicio con los gatitos. Muy bien. La impaciencia, bueno, pues son animales impacientes, listo, que se sobresaltan fácilmente, que no les gusta compartir la comida, que no aceptan fácilmente que llegue alguien más a la casa.
son animales que son un poquitico ritualistas, diría yo, más que, como dice ahí, salir a pasear sin importar las condiciones del clima. Son animales que cuando uno los saca, por ejemplo, tienen un ritual de olfateo, de cambiarse de acera, de llegar al parque por un determinado camino, y que si uno les llega a cambiar algo, el perro entra en choque. ¿Sí? O sea, no hay forma de hacer que cambien los rituales. Entonces, pueden controlarse un poquito mejor y ser un poquito más pacientes ante los cambios, que son importantes en la vida. Me van avisando cómo voy de tiempo, porque yo aquí me puedo quedar 3 horas hablando, ¿no? El alerce son animales, digámoslo, con complejo de inferioridad o falta de disposición para aprender o ser entrenados. Y pareciera que no, pero sí, uno pregunta, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema del adiestramiento por parte de los dueños con la Cruz Roja. Y uno le pregunta a la gente en la Cruz Roja qué opinan de los animales. Definitivamente hay algunos que son muy inteligentes y aprenden muy bien, y otros que les cuesta un poquitico más de trabajo. Y hay algunos que son básicamente por inseguridad, que se esconden y les cuesta mucho trabajo aprender algunos comandos. Se puede se puede utilizar para el entrenamiento en la caja de arena, por ejemplo, sobre todo con animales y con gatitos que no quieren utilizarla. Cuando ya lo hacían y dejan de hacerlo, es una excelente esencia floral. Animales que, como les decía, van a una exposición y entran en pánico. Yo no trato caballos. Aquí hablan, por ejemplo, de los caballos, pero yo sí tengo varios pacientes que son de pedigrí, que van a exposiciones caninas y que llegan a la exposición canina y se paniquean completamente. Así hayan entrenado y todo vaya bien. Muy bien. El Mimulus, cuando se esconde, son animales que se esconden, que tienen muchísimo miedo y que se esconden, por ejemplo, con el ruido de la aspiradora. Entonces, este es de las esencias del frío, perdón, del miedo, perdón. La mostaza también es de abatimiento, de desesperanza, de depresión sin causa conocida. Se asocia a temas de, por ejemplo, cuando el animal se baja de nota después de una castración, es una muy buena esencia floral. El roble, que está muy bien puesto este pastor alemán allí, son animales que trabajan y se pueden sobrecargar de trabajo y de preocupaciones. Estos son de los perros, digámoslo, extremadamente protectores, que pueden agotarse en ese proceso. Entonces, unas goticas de roble para ayudarle a ese pastor alemán. El olivo para animales exhaustos, enfermos, traumatizados, también es un medicamento de posoperatorio y digámoslo que activa la autosanación. El pino, hacen cosas que se hacen cargo de todo, son extremadamente sumisos y digamos lo que dicen, aprenden a asumir la responsabilidad. Esta es para animales que son extremadamente sumisos. ¿Listo? El castaño rojo son muy nerviosos cuando algo les cambia en la rutina y les cuesta mucho trabajo socializar. Entonces, lo que les da es un poquitico de sociabilidad. Este es el típico perro que se esconde detrás del dueño durante la consulta y ni siquiera sale a olerlo a uno, a ver uno cómo que es. El elantemo es para el pánico, ¿sí? Estos son animales que se paralizan completamente por algún estímulo que les produzca mucho miedo. Este es, por ejemplo, para los fuegos artificiales o para los truenos, pero este no es el que va y se esconde, este es el que queda paralizado, le puede dar un paro cardíaco ahí del miedo. El rock water, ya hablamos un poquitico cuando hay cambios, por ejemplo, cuando se cambia la comida o se cambian algunas condiciones para ayudarle al animal a darle tranquilidad y que se adapte a nuevas situaciones. El escleranthus son para animales que tienen como estados anímicos un poquitico extremos.
Puede ayudar, por ejemplo, en temas de miedo a viajar en carro. Me ha servido en trastornos neurológicos y digamos lo que trae serenidad y paz. La estrella de Belén, que es como la reina de las esencias florales, y es reina porque es la esencia floral del choque emocional. Y este es, por ejemplo, el perro que salió y otro perro lo atacó y quedó absolutamente paniqueado, como angustiado y le cuesta salir otra vez al parque y esta es la esencia floral que podemos utilizar. Y el sweet chestnut, pues el castaño dulce para casos de pérdida del dueño, duelos, ¿ok? Esa es una esencia floral que nos puede ayudar a los animales en ese caso. La verbena para animales que se la pasan saltando y que tienen una energía sin límite y que llega a un punto en que se vuelven absolutamente desesperantes. Entonces esto les da un poquito más de tranquilidad y los pone un poquito más atentos. Y la vid son de animales extremadamente dominantes, tiranos, que no es el líder. Es el líder malo, no es el líder equilibrado, sino es el líder completamente desequilibrado. O sea, no gruñe para decir esto, sino que de una vez se lanza a morder. El walnut, el nogal, que es también, como decíamos, para temas de adaptación, la llegada de un bebé, la llegada de otro animalito, una mudanza, es excelente para ayudarle a nuestros animales a que se adapten a las nuevas sensaciones. La violeta de agua para gatos y yo tengo pacientes así, gatos que los han rescatado y nunca se han dejado tocar, muy indiferentes con los dueños, o perros que son muy autosuficientes y que no se dejan acariciar mucho o no interactúan mucho con la familia. El white chestnut, que es para los casos de perros que se persiguen la cola o que tienen comportamientos obsesivos con alguna cosa, funciona súper bonito. Este es un comportamiento que es un tanto preocupante y funciona bastante bien. Y el wild oat es para animalitos perdidos o desorientados, como hablábamos en el caso de los perritos gerontes, que a veces uno los ve que se quedan mirando una pared y como que no saben si iban o venían, o animalitos recién rescatados que se sienten muy perdidos y muy desorientados. Está el wild rose, que es para enfermedades crónicas, para animales también que se encuentran abatidos ya, muy deteriorados en términos de su salud. Y como les digo, uno puede hacer las mezclas de las flores, ¿sí? O sea, yo puedo coger 3 o 4 flores de batimiento para poder ayudarles a los animales. Los willows son los animales rencorosos que se ofenden y es el perro que uno regaña y no se te vuelve a arrimar y ni regaña un gato, porque es que los gatos sí que son rencorosos, ¿sí? Entonces, esta es la esencia floral que les corresponde. Y está el rescate. Yo utilizo mucho el rescate en muchos pacientes, por ejemplo, que el dueño se va de viaje. Y he visto claramente cómo quien se queda cuidando al perrito o al gatito dice, mire, yo le doy el rescate y el perro está comiendo. Le quito el rescate y el perro deja de comer. Entonces lo recomiendo, digámoslo, unos días antes del viaje, durante el viaje y un par de días después de que el dueño regrese, para que digámoslo, mantengamos al animalito emocionalmente equilibrado. Y eso es todo. Creo que me extendió un poquito, no me vayan a regañar, pero es que me encanta pasar un poquitico por todas las esencias, de manera que nos hagamos una imagen de acuerdo a lo que tenemos en casa. Muchas gracias por escucharme. No, muchas gracias a usted, doctora, por asistir a esta cita con nosotros, a comunicar y a brindar consejos y aprendizajes de salud, y más que todo a nuestros personajes que llegan a formar parte de la familia, que son nuestras mascotas, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, no sé si tienen preguntas. Por aquí ya abrí el chat, los invito a realizar las preguntas,
sugerencias, dudas, inquietudes a la doctora. Vamos a compartir esta imagen mientras tanto que tiene todos los datos de contacto de la doctora. Ahí está el número de celular, cómo la pueden encontrar en su Instagram y si desean enviarle correos electrónicos. Con gusto. ¿Dónde más la pueden conseguir? Perdona. Yo te mandé soy docente de clínica en la Fundación Universitaria Luis G. Páez, en el área de veterinario. Nosotros, como les contaba al principio, hacemos homeopatía. Y tenemos una clínica donde nuestros estudiantes de posgrado hacen sus prácticas. Entonces allí también súper bienvenidos. Estamos ahorita en plena remodelación, la vamos a poner muy bonita con el objetivo de ser, digámoslo, como un centro de referencia solo en lo que tiene que ver con medicinas alternativas y complementarias veterinarias. Entonces vamos a tener ahí lo más de lo más en esencias florales, lo más de lo más en homeopatía, lo más de lo más en acupuntura y pues con mucho gusto los esperamos allá. Es Fundación Universitaria Luis G. Páez, se llama Unipáez. Listo. Por aquí entonces voy a empezar a transmitir las preguntas. Tenemos una que dice, hola, tengo una gata persa y no se deja peinar, se pone muy agresiva, ¿cuál esencia me recomienda? Pues mira, Alejandra, el ejercicio de hacer lo de las esencias florales, digámoslo que no es de soltarte la esencia así. Porque es que mirar la personalidad de la gata es diferente si es una gata afectuosa y que solo le tiene miedo al cepillo o definitivamente es una gata que es difícil que se deje consentir. Entonces, me sentiría un tanto irresponsable de decirte, vamos a darle una para la adaptación o para que, no, el hecho, y supongo que si hay gente que maneja esencias florales, el ejercicio de escoger las esencias florales parte de un ejercicio, de un examen y de un ejercicio mucho más profundo. Entonces no me atrevo a decirte así como darle tal cosa porque no me parece correcto. Mejor asistir. En el caso de la incontinencia, Doc, igual. Sí, yo sé, hay un tema de incontinencia en gatos o en perros, Margarita. Supongo que es incontinencia en gatos, que es mucho más usual el problema porque es que los gatos es un tema complicado. Pero la incontinencia en gatos puede obedecer a varias cosas, puede obedecer a temas de comportamiento y efectivamente tenemos que ubicar qué es lo que está pasando, ¿sí? O puede obedecer a problemas orgánicos, que hayan cálculos, que hayan cristaluria, que haya algún problema orgánico, una cistitis. Entonces, es súper importante mirar si el gato está castrado o no está castrado, si es hembra, si es macho. Muchas veces hay temas de comportamiento que si tú tienes un patio y vienen gatos ferales y se asoman por ahí, inmediatamente eso desata un comportamiento de protección del territorio, entonces empiezan a orinar por todas partes. Entonces, digamos lo que antes de decirte qué esencia puede ser, hay que revisar por qué es que el gato se está haciendo por fuera de la arenera. ¿Listo? Porque pueden haber. Por aquí. Muchos agradecimientos, Doc, que muy interesante, bueno, que muy valiosa. Hay muchas personas contentas con la charla. Aquí hay uno que dice, mi perrita tiene 6 años y no hemos podido vencer la coprofagia. Ese puede ser un tema bien complicado. Hay que averiguar, digámoslo, si se come sus propias heces, se come las heces de otros animales y a veces salen y pasean y se comen heces humanas, que eso es tenaz. ¿Listo? Pero digámoslo que en términos de la coprofagia, cuando es un tema que es comportamental y está muy grande para tener 6 años, es porque el cachorro ve a la mamá comerse las heces de los cachorros y él aprende ese comportamiento. Ese se quita fácil recogiendo la popis tan pronto él defeca y no dándole la oportunidad de repetirlo, de manera que con el tiempo lo va a olvidar. Pero cuando hay otro tipo de coprofagia, hay que mirar, hay que hacer exámenes, hay que revisar si es un tema comportamental porque ya está muy grande o definitivamente tenemos algún tipo de desbalance metabólico que esté causando que coma heces. Entonces, hay que hacer exámenes, ¿sí? O sea, hay que hacer un ejercicio juicioso
para, para revisar. Okay. Doc, aquí hay otro que vamos a transmitirla por aquí. La pregunta dice: buenas noches, ¿se debe terminar el frasco de la esencia cuando se empieza a dar al perrito y qué cantidad recomiendas? A ver, normalmente yo arranco, las esencias son tan lindas, con homeopatía uno siempre tiene el riesgo de que se haga una grabación homeopática, especialmente con gatos, entonces hay que ser muy juicioso. Con las esencias no, las esencias son muy nobles. Normalmente yo cuando empiezo un tratamiento con esencias, empiezo con 5 gotitas 3 veces al día y vamos mirando el comportamiento. Cuando ya lo llaman a uno y le dice, mira, ¿sabes qué? Vamos mucho mejor, empezamos a disminuirlas poco a poco hasta retirarlas. Pero bueno, y si están preparadas en alcohol, ellas yo creo que tienen una vida larga, ¿no? Si son en agua, no. Con gatos generalmente las recomiendo en agua, porque para los gatos, tanto el brandy, así sean en diluciones pediátricas, en algunos gatos, la mía por ejemplo no, pero en algunos gatos los hace salivar muchísimo y es complicadísimo. Entonces, lo ideal sería dilución en agua. Y es así, digámoslo, tiene una vida muy corta. Sí, yo no sé desde cuántas, pero yo generalmente le digo a la gente a los 8 días es mejor que cambies el frasquito cuando es en agua, porque es que el riesgo de contaminarlo es muy, muy, muy fácil. Es Sí. un mes de vencimiento, pero sí, los cuidados deben ser extremos, sí, señora. Pero total, sí. Eh, por aquí preguntan el valor de las consultas, Doc. El valor de las consultas, las mías a domicilio son un poquito costosas. Pero si hacemos la consulta en la universidad, está del orden de 130,000 pesos. Listo. Yo no sé si puedes poner el aviso de la universidad. Intenté, Doc, pero no me deja. Ah, qué pesar. No me deja. Listo. No Pero entren a www.unipades.edu.co y ahí encuentran los teléfonos para que puedan concertar una consulta. También tenemos bastantes personas que están preguntando si la información que acabo de dar la doctora mediante su conferencia la compartimos por algún medio. Sí, a todos los registrados y asistentes a esta reunión les llegarán las memorias a su correo electrónico en los próximos días. Si no logran obtener el correo por alguna razón, estas memorias también quedan subidas en el blog de Quanta y también quedan en la página de YouTube para que nos empiecen a seguir por allí. Siempre les llegan las notificaciones de cuando hay un lanzamiento de un nuevo webinar. Sí, pero ojalá no se automediquen. Ah, exacto. Sí, porque es que, digámoslo, por ahí estaba viendo algo sobre el miedo, ¿sí? Y hay que identificar qué tipo de miedo y a qué es el miedo. Es importante eso. Y lo otro es en animales agresivos, siempre, siempre, siempre consulten a un veterinario. Siempre, ¿ok? Eso es muy importante. Ustedes no se vayan a poner gotitas para un animal con agresividad. De hecho, yo misma cuando tengo motivos de consulta que tienen que ver con agresividad, tengo una etóloga de base que respeto profundamente, que es la doctora Nancy López, y ella me ayuda a identificar, porque es que siempre hay el riesgo de un mordisco a un humano y uno tiene que ser muy responsable. ¿Listo? Una buena pregunta, Doc, y yo sé que usted va a saberla. ¿Dónde estudiar esencias florales para animales? Hagamos un curso. Bueno, hay muchos cursos de esencias florales para humanos, ¿sí? Y hay algunos cursos que con personas certificadas por la Fundación BAC ya aquí en Colombia. Pero en animales es un tema un poquito más complicado. Creo que sale un poco de estudiar lo que se hace en humanos y de mucha observación y de aprender del comportamiento normal, que eso se llama etología en medicina veterinaria, aprender del comportamiento normal de los animales y saber cuándo es anormal.
y tratar de identificar la emoción que debe ir por dentro. A veces los dueños nos ayudan mucho, a veces hay conexiones muy importantes entre el dueño y el animal de compañía y eso nos da una guía muy importante. Pero estudiar, pues es que yo he hecho muchos cursos de esencias florales y hay libros también, hay libros de esencias florales que te ayudan un montón. Entonces, esa es una opción. ¿Algún libro? ¿Te acuerdas de alguna Ay, idea? es que yo tengo bibliografía, pero ahorita no recuerdo exactamente, pero yo tengo bibliografía, yo con mucho gusto les comparto. Entonces, listo. Como para cerrar, porque hay muchas, así como usted lo menciona, hay muchas patologías específicas en mascotas, hay muchas de agresividad, entonces lo mejor es consultar. Siempre, siempre consulte con un veterinario, siempre. Y quisiera pedirle una recomendación, una esencia que usted diga que deben tenerla para sus mascotas, para cuando salen o para casos críticos que usted diga, bueno, esta se la pueden dar sin recomendación. Pues mira, yo creo que el rescate, ¿sí? O sea, porque el rescate tiene un poquito de todo. Tiene un poquito de miedo, tiene un poquito del abatimiento, tiene un poquito de preocupación. Entonces yo pienso que lo que uno debería tener, y por eso se llama rescate, es rescate. O sea, si vemos que tenemos un lío, arranquemos con el rescate mientras llegamos donde el veterinario. A la consulta. Sí, sí, o sea, es así, creo que sí o sí deben tener rescate en casa. Listo, entonces, bueno, el perro se peleó con otro perro en el parque y arranquen a darle rescate, así como les digo, 5 goticas 3 veces al día. ¿Listo? Para esas salidas que los alteran, un viaje, una salida, eso los altera, rescate mientras llegan a... El rescate es una belleza. Sí. Listo, doctora, pues muchas gracias, en nombre de Cuanta, de todos pues los asistentes, gusto. Gracias por sacar de su tiempo. Listo, mucho gusto, con mucho gusto. Sí, hay bastantes preguntas, ya saben que aquí pueden encontrar, estos son los datos para encontrar a la doctora, en la Unipades también los espera, y nosotros les haremos llegar las memorias para que puedan tener un poco más a claridad y despacio para que se usa cada esencia. Por supuesto, toca con despacio porque es que esto es un tema muy amplio. Exacto. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por compartir su conocimiento en estos espacios. Listo. Bueno. A todos nuestros asistentes también, muchas gracias por participar en el taller y en general en estos espacios donde buscamos brindar soluciones prácticas y holísticas compatibles con la cotidianidad. Esperamos nos puedan acompañar en el próximo webinar del mes de abril, donde hablaremos posiblemente acerca del uso medicinal del cannabis. Entonces los esperamos a todos, estén atentos que nuestras invitaciones les llegan vía correo. No olviden agregarnos. Yo uso cannabis en perros. Vea pues, ya, el próximo mes se llevan una idea y ahí van a llegarle, la van a seguir buscando, yo lo sé. Perfecto, con gusto. Bueno, pues. Muchas gracias a todos por participar. Feliz noche. Bye, feliz noche.